Muchachos, bueno, el ejercicio lo hacemos ahora al final. Entonces, ¿ahora qué sigue? El tema de los procedimientos. Bueno, muchachos, entonces voy aquí a listar el interpretador basado en procedimientos. ¿Tienen preguntas sobre LED y AIF? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna? No sean miedosos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, esto es interpretador if LED. Aquí debe estar el interpretador de... Esto es clase 7. Uy, no voy a ponerme a buscar en esos ejemplos de hace 100 años. Clase 7. El interpretador de prop. Luego les paso el de Electrek. Bueno, muchachones. Entonces, ¿qué pasa acá? Hasta el momento, ¿alguien me puede decir el lenguaje qué era primero? El lenguaje que hemos hecho, ¿qué tenía primero? Solo operaciones básicas. Solo podía sumar, podía restar, podías, ¿qué más? Incrementar o decrementar, no es más. Luego, ¿qué le agregamos? Los condicionales. ¿Y luego qué le agregamos? Las ligaduras locales. ¿Por qué tiene esa sintaxis? Porque en el libro lo decidieron así. Yo hubiera podido colocar local, hubiera podido colocar, yo qué sé, ambiente local, o sea, hubiera podido poner lo que quisiera, ¿sí? Pero pues en el libro decidieron colocarle de esa forma. Para asemejarlo, bueno, también a lo que es el cálculo pi. Vea, el cálculo lambda. En fin, entonces muchachos, ahora, ¿cierto? Deseo agregar procedimientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a agregar la creación y aplicación de procedimientos. O sea, pues ya quiero generar funciones. ¿Por qué? Si recuerdan en HIPPO, ¿por qué, fundamento de programación, por qué necesitamos funciones, procedimientos? ¿Por qué los necesitamos? ¿Qué pasaría si los lenguajes de programación no tuvieran procedimientos? ¿Qué pasa si uno tiene una función, una rutina que se hace todo el tiempo? ¿Qué tocaría hacer si no existieran las funciones? Usted siempre necesita calcular el promedio de algo. Digamos, el promedio de 7 números. Siempre necesita hacerlo. ¿Sí? Y eso se lo piden 100 veces. ¿Qué tiene que hacer si no tiene funciones? Tendrías que escribirlo, ¿qué? 100 veces en el código, ¿cierto? Un buen diseño le dice a usted, pues no me cree una función que calcule ese promedio y la llama. ¿Qué le evita eso? Le hace el código más legible y más entendible, más funcional y más modular, ¿sí? Entonces usted puede, y es más fácil hacer modificaciones, porque ahora le dicen, el promedio va a cambiar porque ahora le vamos a multiplicar por un número, ¿sí? Entonces pues multiplica la función y se acabó, ¿sí? No hay que hacer nada más. En el otro caso tocaría modificar las 100 rutinas que usted copió y pegó. ¿Estamos ahí? Entonces, muchachos, ahora, ¿qué va a pasar? Para manejar, resulta que en este paradigma funcional, ¿qué pasa con las funciones? Los procedimientos, ¿qué son? ¿Son burgueses? ¿Ciudadanos de primera clase? Es decir, que no hay diferencia con los valores. Por lo tanto, agregamos tanto en valores expresados como denotados algo que se llama un prop-val, que es un valor de procedimiento. Vamos a dar cuenta que eso realmente ¿qué es? Empieza por C y termina por A. Una clausura. ¿Sí recuerdan las clausuras? Esa es la representación de un procedimiento, una clausura. En un otro lenguaje de programación lo van a escuchar como lambda. ¿Me han escuchado de lambda? Realmente una función contenido es un valor lambda, ¿sí? Pues lambda, la entrada y lo que hace, ¿sí? Eso no sé si lo recuerdan de FDP, que utilizaban lambda. Funciones anónimas, ¿sí? Y luego le das un nombre, y es lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Para procedimientos, para usar funciones, tenemos que agregar dos cosas. Cómo crear las funciones y cómo... O sea, si yo creo la función, ¿qué me falta? ¿Cómo llamarla? Hacer el llamado. O sea, usted tiene funciones y tiene cómo llamarla, entonces ¿para qué hacemos funciones? Entonces tenemos que tener la creación, que la hace pues prop, identificadores separados por coma, bla, 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 sigue una expresión.
Y el llamado es una expresión seguido de 0 o más expresiones. Recuerden que una función puede tener 0 argumentos, ¿sí? Es muy raro, pero puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí está la especificación gramatical que se agrega, ¿cierto? Observen de nuevo, muchachos. Esto empieza por ¿qué palabra? Por propillan, y aquí empieza por paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera modificar, por ejemplo, para colocar 4 más 7, acuérdense que esto es más 4,7, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo intento hacer esto? Le va a decir que, ¿quiénes les va a aparecer en conflicto? Las primitivas, ¿con quién? Con el app expresión. Ustedes cuando lean ese mensaje les va a decir, vea, hay un conflicto, o sea, le dice reduce, o sea que se reducen dos expresiones al mismo caso. Si yo comienzo por paréntesis, ¿cierto? Si comienzan las primitivas por paréntesis, ¿qué pasa? Se chocan con la evaluación de expresiones. Entonces, ¿cómo yo arreglo ese chuzo? Es fácil. Si está el problema, yo le coloco aquí, por ejemplo, la palabra apply, que es lo que hicieron en un proyecto final de acá. Se le agrega la palabra apply y se acabó, ¿sí? Porque pues las primitivas efectivamente comenzaban con paréntesis. Entonces es lo que me toca meter a mí la mano en la especificación de Go, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Agregamos estas dos cosas. Entonces, pues bueno, yo creo el procedimiento, ¿cierto? Voy a borrar acá y lo vuelvo a hacer. Son dos procedimientos diferentes, ¿listo? Entonces, yo tengo f que hace esto, ¿cierto? Este y este z, son las variables, ¿cierto? Muchachos, cuando yo aplico un procedimiento, ¿qué tendría yo que hacer con estas dos variables como para relacionarlas con estos valores? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué toca hacer? Inherentemente, ¿qué toca hacer? Para yo poder evaluar esta expresión, ¿qué tendría que hacer con y y z? ¿Qué creen que toca hacer? Toca generar, ¿cómo? Pero ¿dónde los creo? ¿Dónde los meto? En un ambiente, muy bien. Tengo que crear un ambiente extendido, ¿cierto? Tengo que, para hacer esto, tengo que hacer ¿qué? Un extend en ¿con quién? Con y y z y tener el valores que son 2 y 28. Claro. Y el cuerpo lo evalúo sobre ese ambiente extendido. Ahora la pregunta es, ¿de qué ambiente extiende? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Yo podría decir, por ejemplo, si aquí está en 0 o aquí están en 1. Si yo extiendo de en 0, ¿cuánto es el resultado de esto? Esto da 28 menos 5, ¿cuánto da? 23. ¿Cuánto da esto? ¿Da? Esta vaina da 25, ¿estamos de acuerdo? Pues hagan las sumas. 28 menos 5 da 23, más 2, 25. ¿Y qué pasa si lo extiendo desde 1? ¿Cambia el resultado? No, no lo cambia. O sea, si el ambiente, o sea, ustedes saben que un ambiente extendido, ¿cuántas partes tiene? Tiene 3. Tiene los IDs, la lista de IDs, tiene la lista de ¿qué? De valores, y tiene el ambiente donde extiende. Observan que para este código no importa de qué ambiente yo lo extendí. Si yo este ambiente lo extiendo en 0, pues no pasa nada. Y si yo lo extiendo en 1, ¿cuánto vuelve a dar? 25. Es que tengo estas dos opciones, muchachos. Porque aquí, pues yo podría decir dónde se creó f, o yo podría decir dónde lo evalué. Ahora, ¿qué pasa acá? Observemos. ¿Cuánto me da esto? Vamos a observar. Entonces, ¿cuánto me da esto, muchachos? Entonces, tengo G, ¿cierto? Evalúo en f de 3 y en f de 4. Entonces, ¿cuánto vale f de 3? ¿Cuánto vale f de 4? 8. Y g de 6, 8, ¿cuánto daría? 6 más 8, 14. Si lo evalúo desde en 0,
da lo mismo, y si evalúo desde en 1 da lo mismo. Parece que no hay problema si yo escojo un ambiente cualquiera, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo allí por ahora? Pero ¿qué pasa? Observen acá. Este es el que me sirve, ¿cierto? Voy a borrar esto que dice acá. Entonces, muchachos, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a dibujar los ambientes si ustedes lo recuerdan. Entonces, ¿hay un ambiente, esto aquí hay ambiente inicial? No. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Hay un ambiente vacío primero, ¿cierto? El ambiente empty, M. Luego viene en 0, pues en 0 contiene x igual a 5. Y en 1, que es el que sale para este in, contiene f, que es un prop, voy a dejarlo así por ahora, y x igual a 28. Y luego, sobre este 1, evaluamos esta vaina, ¿cierto? Sobre este. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al evaluar f, implica que se va a generar un ambiente nuevo, ¿cierto? ¿Que contiene a quiénes? A y y a z. Con valores 2 y x. Por ahora. Entonces, muchachos, ¿qué hace esta vaina? Pues va a ser y siempre va a valer 2 y z va a valer x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa por acá? Entonces, miremos. Hay que buscar la x, pero yo aquí tengo dos opciones. ¿Puedo extender de aquí o puedo de 1? Recuerden que las flechas son hacia allá, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Yo tengo dos opciones de extender, porque puedo extender donde fue creado o puedo extender donde fue llamado. O sea, una cosa es creado, cuando yo creo el prop, y otra cosa cuando es llamado. Entonces yo tengo dos opciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo decido hacerlo desde donde fue llamado, ¿cuánto es el resultado? Entonces la x la buscan acá, que es 28, ¿cierto? La x la buscan acá, entonces 2, ¿y cuál es la respuesta? 2. La respuesta es 2. Aquí me da 2. Ok. ¿Y qué pasa si lo extiendo de aquí? ¿Cuánto me da? Entonces el x lo busca acá, vale 5. Entonces, ¿cuánto es? Entonces, ¿qué hacemos? Este x, muchachos, obligatoriamente vale 28, ¿no? ¿Listo? El problema es esta x, qué pena. El problema es esta x. Entonces, muchachos, en un primer caso, esta x vale, esta x de aquí. No, o sea, si yo extiendo, muchachos, entiendan. Si yo extiendo de este ambiente de acá, ¿cierto? Esta z, o sea, y y z, valen respectivamente 2 y 28. Sí, me confundí un poquito. 2 y 28. ¿Qué pasa? Aquí tengo 2 y esto obligatoriamente vale 28. No hay otra forma porque esta x ya está siendo evaluada ¿en dónde? En el 1. ¿Sí? Lo que voy a mirar es lo que está dentro del procedimiento, ¿dónde lo saco? Entonces, si lo saco de este ambiente, ¿cuánto es la respuesta? Como x vale 28, ¿cuánto sería? 2 y a 28 le resto 28, entonces es vale 2. Y si lo extiendo de acá, ¿cuánto vale la respuesta? Entonces ya cojo el 5. Entonces sería, porque miren, si preguntan por x, ¿a dónde me voy? Arriba. Entonces sería 28 menos 5, 23, y la respuesta sería 25. ¿Qué problema hay ahí? Que el procedimiento, si lo llamo con los mismos argumentos, depende del lugar del código donde yo lo llame, ¿sí? Porque si yo creo otros LEDs y pongo más x, ¿qué va a pasar con ese valor, con ese llamado? F de 228. ¿Siempre va a tomar? Muchachos, ¿siempre va a tomar qué? Un valor distinto. ¿Eso se puede? En este lenguaje no. En este paradigma no se puede. Por lo tanto, muchachos, aquí les explican, ¿cierto? Entonces, el valor de las expresiones que contemplan los procedimientos depende en gran medida en el ambiente cuáles son evaluados. Por esta razón, un procedimiento debe ¿qué? Muchachos,
¿Qué dice aquí? Debe empaquetar los parámetros formales de la función, la expresión correspondiente del cuerpo de la función y el ambiente, que esto es lo más importante. ¿El ambiente qué? ¿Qué dice ahí? ¿El ambiente dónde fue? Creado. Ese es el más importante. Entonces, ¿qué sucede acá? Para esto, vamos a crear la clausura. Ese es el famoso protval, ¿sí? El protval que tiene los IDs, el cuerpo y el ambiente donde fue creado. El ambiente que importa es donde fue creado el procedimiento. Esto para garantizar consistencia, ¿sí? Para garantizar la consistencia. Entonces vamos aquí al lenguaje. Entonces, muchachos, vamos aquí al lenguaje. Entonces hay varias cosas que hay que ver. Entonces, verdad que es control E. No sé por qué lo ponía así. Entonces, muchachos, si yo creo, ¿cierto? ¿Qué? Falta la R. Interpretador. Entonces, si yo creo un procedimiento, ¿cierto? Por ejemplo, X, Y, que me sume X y Y. Cuando yo creo un procedimiento que debería crearse. ¿Qué creen que debería crearse? Una clausura. Vamos a cogerlo con calma. ¿Esta clausura qué contiene? Primero, ¿cierto? Eso está raro. Esperen, yo escribí X, Y. ¿Y por qué hace prima de... Esto está raro, ¿cierto? Porque debería devolverme... O sea, está la clausura, ¿cierto? Creo que... Déjenme ver el data type, porfa. Creo que el data type aquí está distinto. ¿Dónde está el data type de clausura? Déjenme ver. Hay algo ahí que... ¿Dónde está la clausura? Muchachos, ayuda. ¿Dónde está la clausura? Algo que diga define data type. Bueno, esto es... Muchachos, ustedes pueden. Aquí está. What? Porque es que la clausura que contiene primero una lista de símbolos. Contiene una lista de símbolos. Ayuden. Ah, aquí está. ¿X y? No, está bien. ¿Qué es esto? Luego, ¿qué viene? El cuerpo. ¿El cuerpo qué es? Más X, Y. ¿Qué ven ahí? ¿Sí lo ven? Que es un primitive expression. ¿El primitive expression qué tiene? La primitiva y la lista de qué? Y la lista de expresiones. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué es toda esta vuelta? El ambiente donde fue escrito. ¿Sí lo ven allí? Ese fue el ambiente donde fue escrito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo un procedimiento, aquí en Eleva la expresión, ¿usted qué va a ver? ¿Qué se genera? Eso es todo lo que se hace. ¿Qué hacen ahí? Crean la clausura. Eso es el valor protval, la clausura. Ahora, ¿qué pasa cuando lo evalúo? Yo recibo el radar, que realmente es un procedimiento, y recibo los runs, que son los argumentos. Entonces, ¿qué hago? Entonces, el procedimiento, ¿cierto? Debo evaluarlo, ¿cierto? El radar debo aplicarle eval expression, ¿sí? Debo evaluarlo, debo aplicarle eval expression radar. ¿Por qué? Esto debe estar almacenado ¿en dónde? Si yo digo let f igual a proc, ¿cierto? Yo coloco, por ejemplo, f de 10, de 10, 11, por ejemplo. Este f, ¿dónde lo debo entrar a buscar? Este f, ¿qué viene siendo? ¿Cómo? Un identificador. Este f es un identificador, ¿estamos de acuerdo? ¿El qué hace con los identificadores? ¿Qué hace con los identificadores? Cuando encuentra un identificador, una expresión, tiene que buscarlo en el ambiente. ¿Y en el ambiente cómo está almacenado él? Como una
clausura. Realmente lo que se hace aquí con este eval expression, con el radar, es buscarlo en dónde, en el ambiente. Y los arcs que le hace eval runs. ¿Qué hace eval runs? Que es lo que ya lo he repetido muchas veces. Convierte eso, o sea, le hace la evaluación a cada una de las expresiones de la lista y al final devuelve un valor. ¿Cierto? Que en este caso ya los valores son números o clausuras. ¿Sí? Pues dentro de un procedimiento, recuerden que usted puede pasar como parámetro otro proc. ¿Estamos de acuerdo? Eso puede pasar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué pregunta si esto es un procval? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que preguntar que sea una clausura? ¿Por qué? Porque cuando yo le hago eval expresión a radar, eso me tiene que escupir un procval. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que escupir un procval? Porque esta f y aquí tiene que ser un procval. ¿Por qué tiene que serlo? Entonces, muchachos, ¿cómo evaluamos entonces, ¿cómo evaluamos? O sea, yo puedo evaluar una cosa distinta a un procedimiento. O sea, ustedes cuando hacen invocación de funciones en C++, yo puedo colocar 543. Tendría que llamar una función y enviarle los argumentos. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Si no es un procedimiento, ¿qué pasa? ¿Por qué le lanza un error? Pues porque no puedes evaluar una cosa distinta que no sea un procedimiento. Y luego aplica apply procedure. Apply procedure recibe la clausura y los argumentos. ¿Qué hace apply procedure? Es muy sencillo. Apply procedure, no es para complicarse, sencillamente hace lo siguiente. Abre la clausura. La clausura toca abrirla, ¿no? ¿La clausura qué contiene? Los indicadores, los valores que enviamos y el ambiente. Nos estamos evaluando. Entonces, ¿qué pasa ahora? Perdón, el ambiente que está almacenado allí, qué pena. Entonces, ¿qué pasa allí? Hace una eval expresión del cuerpo, creando un ambiente extendido ¿con quién? Con los IDs, que son los argumentos de entrada, los argumentos que fueron los valores que se enviaron, y finalmente el ambiente que está almacenado ¿en dónde? ¿En dónde está almacenado ese ambiente? En la clausura. El ambiente está almacenado en la clausura. ¿Qué ambiente se almacenó en la clausura? ¿Dónde fue creado? ¿Estamos allí? ¿Dónde fue creado? ¿Preguntas allí, muchachos? Entonces, esto es lo que hace básicamente. Entonces, miren lo que pasa acá. Yo puedo decir let f igual a proc de x, y, y va a hacerme va a sumármelos. Luego in f. ¿Qué creen que aparece ahí? ¿Qué haría aparecer ahí? Aparece la clausura. ¿Por qué aparece la clausura? Pues porque es lo que está almacenado en el ambiente. Y ahora, si vamos a la hora de la verdad, voy a hacer f de 2,3. Efectivamente me da el valor. O sea, hizo toda esa parte. Esto, f, es la clausura. Y se va a evaluar extendiendo sobre quién. Sobre ese ambiente que está almacenado allí. ¿Sí? El ambiente queda almacenado en la clausura. No hay otra parte donde queda almacenado. ¿Listo? Bien, ahora sí. Ya antes de que descansen un rato, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Alguien me pregunta algo? ¿No? Ya casi los dejo salir. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, este caso. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Está en TM, está el ambiente inicial, ¿cierto? Aquí está. Cuando usted genera este LED, el LED, ¿qué genera? Un ambiente extendido que contiene ¿a quién? A F, y F que viene siendo, ahora sí, una clausura que contiene a X, que contiene lo que hace, y finalmente el ambiente de dónde fue creado. ¿Cuándo fue creado este procedimiento? Cuando existía en 0. Recuerde que en in sí se aplica el ambiente que genera el LED. ¿Estamos allí? Entonces, genera el ambiente del LED aquí en 0. Y ahora sí, cuando yo llamo a F, ¿qué va a pasar? Este Z, obviamente, ¿dónde se va a buscar este Z primero? En 1.
Este z de aquí se evalúa en, o sea, todos los argumentos que, por ejemplo, si aquí hubiera un z igual a 3, pues z valdría 3. Entonces, este z, ¿dónde se busca primero? Se pregunta, hey, ¿estás aquí? No, no estoy ahí. ¿Dónde lo busca ahora? En el ambiente anterior. Recuerden que la búsqueda es, si no está, si yo soy un ambiente, exactamente. Si yo soy un ambiente y yo no tengo la variable, le pregunto a quién. A mi anterior. ¿Sí? Hey, ¿usted lo tiene? Y si el anterior no lo tiene, le pregunta hasta que lo encuentra o falla. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto depende de esta flecha. La clausura hace que la flecha extienda ¿de dónde? De en cero. ¿Sí? Ese es el chiste de esto. ¿Sí? Entonces, muchachos, bueno, esto ahí lo explican suavemente, deliciosamente, pero eso es cansón. Aquí está otra. Este es otro ejemplo que hicimos. Ejemplos de procedimientos. Aquí está, pues se toman el trabajo de explicarlo así con amor. Pues pucha, bastante. Yo había hecho aquí está aquí lo que bueno, realmente lo que hacen en estas diapositivas es mirar cómo se va ejecutando cada cosa. Entonces, muchachos, bueno, realmente esto no es tan... Y al final es todo a 25 y aquí yo lo volví a hacer. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que regrese? Entonces los espero a las 10:10, ¿cierto?